Yo empecé a traducir como un montón de otra gente en la adolescencia, siendo realmente chico, porque quería entender qué decían las canciones de los Beatles. Después de entender qué decían las canciones de los Beatles y ver que muchas no eran realmente interesantes, quise entender qué era lo que decían las canciones de Bob Dylan. Ahí me costó un poco más de trabajo y en ese tránsito me acuerdo de una antología que para mí fue fantástica, una antología que había publicado Ediciones de la Flor que se llamaba Poesía norteamericana de Ezra Pound a Bob Dylan. Yo debía tener 14, 15 años y la compré por Bob Dylan y después seguí viaje porque en realidad lo que me interesó fue Ezra Pound y toda la poesía norteamericana. Y bueno, durante una buena cantidad de años, básicamente mi relación con la traducción pasaba por entender lo que decían las canciones y luego por entender lo que decían los poetas. O sea, yo vengo del lado de la poesía, declaro solemnemente que no leo novelas, me aburre profundamente leer novelas, salvo las clásicas, y que me interesaba ver qué era lo que se podía decir en castellano en función de esos poetas que tanto me gustaban a mí. Y eso en buena medida estaba ligado a mi propia práctica con la poesía, porque mucho de lo que se escribía en la Argentina en los años en los que yo era adolescente no me interesaba mucho. A mí me tocó bien de lleno la dictadura, la imposibilidad de escuchar una cantidad de voces, etcétera, etcétera, una forma de decir las cosas un tanto sesgada, más que nada por motivos de seguridad, y había poéticas en el exterior que me resultaban mucho más interesantes porque se podían decir las cosas con mayor claridad. Y es ahí donde de lleno me empecé a dedicar a traducir. Luego, en el año 86, pasada la dictadura y demás, yo entré al diario de poesía, donde fui secretario de redacción durante los primeros años de la publicación, y insistí muy enfáticamente con que tuviéramos una sección permanente dedicada a la traducción, que era lo que a mí más me interesaba, traducción de poesía. Me topé con otra gente dentro del diario que también eran muy buenos traductores, Jorge Aulicino, Mirta Rosenberg, el mismo Daniel Samuilovich. Y a partir de eso, bueno, ya había una práctica que se había instituido y demás. Yo durante muchos años me dediqué a enseñarle castellano a extranjeros, por lo tanto mi plata la ganaba de otra forma y me podía dar el lujo de traducir lo que quería y en los términos en los que quería. Y mi editor era José Luis Mangieri, el de Libros de Tierra Firme. Le propuse hacer una colección de literatura traducida, José Luis se entusiasmó y fue así donde pude dedicarme mucho más de lleno a proyectos de mayor envergadura. Entre otros, por ejemplo, la antología de poesía francesa contemporánea que hice, de 1940 al año 2000 prácticamente, y el proyecto más ambicioso que fue la gran antología de poesía irlandesa contemporánea posterior a Yeats. En paralelo a todo esto, descubrí también que la traducción era una posibilidad de ganar algo de dinero y entonces empecé a traducir, para decirlo de alguna forma, profesionalmente para editoriales claramente comerciales, fundamentalmente españolas, donde siendo sudamericano, por supuesto, te daban la peor basura para traducir, pero la pagaban mucho más que en la Argentina. Entonces hay montones de libros de autoayuda que están traducidos por ahí, firmados por el nombre de productores de discos de jazz, que soy yo. Teo Macero, Rudy Van Gelder, etcétera, etcétera. Y gracias a traducir esa porquería podía dedicarme a nuevamente los proyectos que sí me interesaban y que tenían que ver con la traducción de poesía. Más adelante, ya especializado en la literatura irlandesa, en varias oportunidades me pidieron que tradujera libros determinados y en otras oportunidades me encargué yo mismo de traer a los autores a las editoriales y decir, bueno, este es un autor que vale la pena. Es el caso de Clark Keegan, por ejemplo, que traduje todos sus libros para Eterna Cadencia. Y luego, de vez en cuando, cosas que tienen que ver con darme gustos. Qué sé yo, por ejemplo, yo soy muy fanático de Perec y ya traduje 3 libros de él. Y ahora, lo más reciente, lo último, fue la traducción de Madame Bovary, que hice para Eterna Cadencia, que es una edición anotada. Más o menos ese es el derrotero general.
En el verano del 2009, una amiga de una amiga, Julia Benseñor, me contactó para ofrecerme una traducción que ella no podía hacer. Fui a la editorial, una editorial muy prestigiosa, muy elegante, y lo que me ofrecieron fue francamente basura. Yo estaba absolutamente indignado y me volví a juntar con Julia y le dije, mira, esto es basura. Y entonces nos pusimos a hablar sobre lo incomunicados que estábamos los traductores y lo indefensos que estábamos respecto de las malas prácticas de muchos editores. Lo primero que sucedió fue que entonces dijimos, algo tenemos que hacer. Pero pensamos que si hacíamos algo que fuera directamente sindical, nadie se iba a acercar justamente por la mala prensa que suelen tener los sindicatos, gremios y demás. Entonces dijimos, vamos a hacer algo que sea informal, vamos a hacer un club. Y en ese entonces Julia tenía un estudio y empezamos a reunirnos con un invitado que hacía las veces de conferencista, sin que se tratara de una conferencia, y que nos planteaba un tema en particular. Me acuerdo que la primera invitada fue Gaby Adamo. En ese entonces Gaby trabajaba en la Fundación TIPA, simplemente, y era traductora ella misma. Otro de los invitados que estuvimos fue Antonio Tursi, un profesor de latín medieval y especializado en filosofía medieval en la Facultad de Filosofía y Letras, Mirta Rosenberg, etc. En un determinado momento empezó a venir cada vez más gente y entonces fui a ver a la gente del Centro Cultural de España. En ese momento habían cambiado de director, estaba Ricardo Ramón, recién llegado, y me pareció que ver a un recién llegado era una buena forma de conseguir algo. Y le gustó la idea de que mudáramos el club ahí, sin honorarios, sin pagar nada a nadie, pero con una ventaja, que era la de contar con un lugar realmente agradable, donde poder hacer las cosas y poder filmar todas nuestras reuniones para después ponerlas online, de tal manera que la gente que no podía costearse hasta la actividad pudiera verlas desde cualquier lugar. Eso ocurrió en el 2009 y es el 2014 y seguimos, y calculo que en el 2015 vamos a seguir también. El club tiene además un blog que alimentamos todos los días, en el cual nos ocupamos de temas que tienen que ver, por un lado, con la traducción, por otro lado, con el mundo editorial y fundamentalmente con la lengua. Venimos haciendo campañas desde hace no menos de 5 o 6 años a propósito de que los españoles no nos arrebaten el castellano. Generalmente nos peleamos muchísimo y tratamos de idiotas a los de la Real Academia. Recomendamos sistemáticamente no usar el diccionario de la Real Academia, etcétera, etcétera. Y gracias a eso y gracias a ese ruido nos pusimos en comunicación con mucha gente, no solamente en América Latina, sino también en España, porque España no es un país uniforme, es muy simple. Los andaluces no están contenidos, por ejemplo, dentro de la normativa española castellana, a pesar de que tienen los poetas más importantes históricamente desde siempre en España. El club sirvió también para que ese aspecto administrativo se pusiera en evidencia, vale decir, si vos tenés de pronto 20 o 30 traductores en una misma pieza, tarde o temprano alguien va a decir, ¿y a vos cuánto te están pagando? Información que normalmente siempre se manejó muy discrecionalmente. Y luego, los que somos un poco más viejos y los que tenemos menos pulgas, le podemos decir a los jóvenes también cuáles son sus derechos y cuáles son las cosas que no tienen que hacer. Es el día de hoy donde yo recibo no menos de 3 o 4 contratos de traducción por día para que se los opine a traductores jóvenes y nosotros les planteamos, bueno, esto está bien, esto está mal, acá te están caminando, acá nos parece que esto es justo, te conviene. Independientemente de esto, hicimos una serie de encuentros, hicimos 2 encuentros con invitados españoles, mexicanos, chilenos, uno dedicado a la utopía del castellano neutro, otro dedicado a si se puede enseñar o no el castellano, la traducción. Luego hicimos también un encuentro dedicado a celebrar los 30 años, a recordar los 30 años de la muerte de Perec, para el cual contamos con su biógrafo David Velos y con varias traductoras españolas, además de Marilú Marini, que vino a leer textos de Perec al Centro Cultural de España. El año pasado hicimos un encuentro con un pequeño seminario con poetas galeses,
de lengua inglesa y de lengua galesa, y probablemente para el año que viene, que se cumplen los 70 años de la publicación del Ulises en castellano, estamos pensando hacer unas jornadas dedicadas a Joyce, para lo cual ya estamos contactando a algunos expertos irlandeses, por supuesto argentinos, probablemente españoles, etcétera, etcétera. Todas estas actividades están registradas y sirvieron también para que en otros países los traductores copiaran nuestro ejemplo. Es el caso del Círculo de Traductores de México, que maneja Lucrecia Orensans muy bien, y es el caso de lo que está ocurriendo de a poquito en Chile. Estuvimos ahora en junio en un encuentro donde varios miembros del club nos hicimos presentes y les contamos justamente a los amigos chilenos en qué consistía la cosa y cómo funcionaba. Y después, en forma particular, cada uno de nosotros cuando viaja da cuenta de esto. A mí me tocó en la Universidad de Galway, en Irlanda, contarles a los irlandeses el sentido que tiene hacer un club de esta naturaleza, y también lo hice en Francia y demás. Cansa mucho, pero es la única forma. Y por otro lado, algunas cosas hemos conseguido, como por ejemplo, no diría impulsar, pero sí apoyar muy enfáticamente la ley, luego ponernos un poco en su momento a la vanguardia de todo lo que tuviera que ver con el castellano de Argentina y la utilización del castellano, digamos, en la traducción en la Argentina. Y por otro lado, diría yo, en establecer vínculos con gente que normalmente no se hubiera acercado o vinculado con otros, ya sea por timidez, ya sea por sus ocupaciones, etc. Tuvimos absolutamente de todo en el club, absolutamente de todo, desde expertos en copto y en jeroglíficos, pasando por estudiosos de la Biblia y especialistas en hebreo, traductores del holandés, del chino, de todo lo que te puedas imaginar. Y de vez en cuando inventamos algo que tiene que ver con subirle las acciones a la traducción, invitando a algunas celebridades, escritores importantes, científicos importantes, que pueden de alguna manera contarle al público cuál es su relación con la traducción. Fue el caso de Alan Pauls, que muy enfáticamente aceptó participar en el club. Fue el caso de Rafael Spregelburg, a pesar de que él mismo es traductor. Fue el caso de Ingrid Pelicori, que es actriz, pero justamente habló de la necesidad de poder tener sus propias traducciones cuando trabaja. Fue el caso de Piglia, que vino a hablar de momentos de la traducción en la historia argentina. Fue el caso de Beatriz Sarlo, que también hizo más o menos lo mismo. Pero bueno, la lista es mucho más larga. Anécdotas en relación a la traducción hay millones. Las que uno no va a contar nunca son los pifios que se manda, y todo el mundo se equivoca. O sea, no hay traducciones que sean perfectas, afortunadamente. No hay textos que hayan pasado bien de una lengua a la otra sin haber perdido algo y demás. Hay determinado tipo de cosas que pasan cuando vos estás traduciendo que son un poco inexplicables. A mí me gustaría pensar que cuando hago bien mi trabajo entro en una especie de estado alfa en el cual todo me lo va dictando alguien. Y no es que literalmente te lo dicta una persona que está ahí adelante, porque de hecho tenés un texto que sería como una especie de dictado escrito. Es algo más que eso. Vos estás metido dentro de la cuestión y estás entendiendo todo, o estás entendiendo casi todo de una manera muy, muy impresionante. Yo tuve esa sensación en varios momentos. En general tiene que ver con textos en los que vos te sentís especialmente identificado. Hago un pequeño paréntesis para decir que uno no puede traducir todo. Uno tiene que traducir fundamentalmente aquello que le habla. Que uno traduzca otras cosas que no le hablan porque necesita comer o por algún tipo de estrategia, lo puedo entender. Pero lo que uno traduce bien es justamente aquello que pasa por las coordenadas donde está parado uno. Y tiene que ver un poco con la personalidad de cada uno. A mí me pasó que, bueno, por ejemplo, trabajando con Madame Bovary, que fueron 2 años y medio de trabajo, en un determinado momento, cuando ella se muere, me pasó una cosa muy extraña, porque de pronto
para decir que se murió, Flaubert dice, y no existió más, y dejó de existir, una cosa así. Y yo me quedé pensando, digo, ¿pero cómo dejó de existir? 2 años y medio y dejó de existir, y al mismo tiempo fue una sensación como de, muy rara, muy, muy raro, que, digamos, era casi como estar dándome cuenta que una relación muy intensa se estaba terminando en ese momento. Ese tipo de cosas te pasan muy raramente, pero cuando te pasan son realmente muy, muy particulares. Luego hay todo tipo de anécdotas. Hace poco tuvimos a un chico que se llama Lucas Petersen, que es un periodista que se dedicó a investigar quién era Salas Subirats, justamente el primer traductor de Joyce al castellano, que era un empleado de una compañía de seguros, famoso por varios libros que escribió sobre cómo vender seguros y cómo convencer a los clientes, y también por la traducción del Ulises. Un autodidacta total que publicó el libro a 9 años de la muerte de Joyce y a aproximadamente 18, no, un poquito más, creo que 23 años de la fecha en la que se publicó originariamente. Vale decir, cuando no existía ningún aparato crítico ni nada. Según nos contaba Lucas Petersen, el dueño de Santiago Rueda, no sé si era Santiago Rueda u otra persona, se acercó un día a una compañía de seguros y se puso a hablar con el dueño, y de pronto el dueño le comentó al dueño que justo había comprado los derechos de una obra, pero no encontraba quien la pudiera traducir. Y entonces el dueño hizo el comentario de esto y dijo, bueno, pero nosotros tenemos un empleado que habla inglés. Y lo llamó a Salas Subirats y le dijo a Salas Subirats, ¿usted lo puede traducir esto? Y dice, y bueno, voy a ver. Y le dieron el libro y una semana más tarde dijo, bueno, lo traduzco. Y así fue como se tradujo el Ulises por primera vez en la Argentina. Un empleado de una empresa de seguros, totalmente autodidacta, con un montón de falencias, no solamente culturales, sino también falencias de inglés propiamente dicha, a sugerencia del dueño de la compañía en la que trabajaba, tradujo uno de los libros más difíciles y más importantes del siglo XX. Bueno, la historia de la traducción está llenísima de ese tipo de cosas. Un aspecto menos elegante y menos agradable de todo eso es contar un poco lo que hicieron los españoles cuando nosotros nos convertimos en los parientes pobres y ellos en los nuevos ricos. Venir, por ejemplo, a comprar fondos editoriales completos a la Argentina, de pequeñas editoriales que cerraban, publicarlos en España por la necesidad de producir y producir. Era el caso de Bruguera, por ejemplo, que tenía que publicar 3 libros nuevos por día, y que de esa manera lo que hacían era españolizar las traducciones argentinas, cambiar el nombre de los traductores, inventar nombres de traductores y listo. El caso más ridículo de todos es el de Daza, que inventó a una traductora que tradujo del inglés, del francés, del alemán, del ruso, del portugués, del italiano, de todas las lenguas prácticamente. Siempre es ella la que traduce en los libros de Daza, con un solo detalle que parece un chiste de gallegos. Se olvidaron de que había notas al pie de página que eran las que habían puesto los traductores argentinos, y de esa forma se podía corroborar la procedencia de esas traducciones. A mí me parece que hacer una exposición dedicada a la traducción en la Argentina y que se dedique a historiar un poco qué es lo que pasó es muy, muy importante, porque este es un país que fue fundado sobre traducciones. Es un país que está conformado por gente que tiene horizontes muy distintos, que viene de orígenes muy diferentes y que por lo tanto llegaron con un bagaje de lenguas y un bagaje de información con la cual otros países de lengua castellana no cuentan. Por lo tanto, desde el principio nosotros estuvimos traduciendo. Cuando los políticos en la Argentina eran cultos, traducían. Es el caso de Manuel Belgrano, es el caso de Mariano Moreno, es el caso de Bartolomé Mitre, es el caso de Juan B. Justo, a quien se debe la traducción de la primera parte del Capital de Marx. Fue el primero en hacerla en el siglo XIX. Pero bueno, el tan vilipendiado Bartolomé Mitre fue el primer traductor argentino de la Divina Comedia.
Y no solamente eso, sino que también tradujo un montón de poetas franceses, poetas latinos, poetas ingleses, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, yo diría que, a diferencia de muchos otros países de América Latina, Argentina tuvo la posibilidad y el lujo de poder acceder de primera mano y muy rápidamente a un número gigantesco de autores universales. No solamente hablo en términos de literatura, sino hablo en términos de pensamiento, justamente porque era un país en donde se leía en lenguas y donde había gente que podía traducir de una lengua a la otra. En ese sentido es absolutamente fundamental, por ejemplo, mencionar la inmensa obra que hizo Victoria Ocampo y lo que hizo con la revista Sur y con la editorial Sur. Una vez hablando con Fernández Retamar, que no necesariamente se puede decir que sea un tipo de derecha, alguien le hizo una pregunta capciosa a propósito del Grupo Sur y él dijo que en buena medida, por haberse podido formar leyendo la revista Sur y los libros que publicaba Sur, se había podido hacer una revolución como la cubana y que en ese sentido hay que agradecerle a Victoria Ocampo. Otro tanto dijo en su momento García Márquez cuando contaba que 100 años de soledad no hubiera existido de ninguna forma si Borges no hubiera traducido a Faulkner y si eso no hubiera llegado a través de Sudamericana, que era socia de Sur, a su lejana Colombia de ese momento. Eso no se paró en ningún momento y en la actualidad es enorme la cantidad de traductores argentinos de muy, muy alta calidad que existen. Y la buena noticia es que hoy en día nos hemos vuelto un poco más sofisticados, vale decir que existe toda una generación actualmente que traduce de lenguas de las cuales antes nunca se había traducido directamente. Antes del ruso, del chino, del japonés, se traducía a través del francés o a través del inglés. En la actualidad nosotros tenemos muchos traductores de chino, de ruso, de japonés, de neerlandés, de un montón de otras lenguas que nos están permitiendo de a poco leer un montón de literatura que supuestamente ya leímos, pero que no es como la leímos, es de otra forma y muy probablemente más interesante. Es totalmente desproporcionado el trabajo de los que realizaron los traductores en la Argentina, es totalmente desproporcionado lo poco que ganan los traductores en la Argentina y cómo las editoriales los usan justamente como la parte más delgada por donde cortar el hilo y los tratan en términos tan desagradables que hablando el otro día justamente con Hugo Salas, un traductor que vino invitado al Club de Traductores, contaba cómo ni siquiera recibía la invitación de la editorial donde él traducía, y como él es periodista, le llegaba la invitación como periodista, pero no como traductor de los libros que él mismo había traducido. Ningún editor le hablaría al que le vende el papel o al que encuaderna los libros en los mismos términos en que le habla un traductor. Necesitamos una ley y esa ley de alguna forma ya se hizo, hace falta que los políticos la consideren y la pongan en funcionamiento. Necesitamos un poco más de atención por parte de la sociedad justamente para que se tome conciencia de lo que tantos hombres y mujeres vienen haciendo desde hace muchísimos años. En ese sentido hay que decir que Argentina está, yo diría, a la vanguardia de América Latina y en buena medida bastante adelantada a España respecto de un montón de cosas. No seguimos en forma sistemática el mismo tipo de agenda que los españoles siguen, que está muy condicionada generalmente por Francia, por Alemania, por los Estados Unidos. Buscamos en lugares donde ellos no buscan.